todos. No sé si habéis estado por la mañana, Vale, si hola. algunos sí, seguro. Vamos a charlar un ratito sobre una frase así como muy... el data emocional y el ROI efectivo, que da un poco de miedo cualquiera de las cosas que acabo de decir. Y por eso hemos traído aquí 3 expertos para que hablen. Yo solamente voy a escuchar. Eduardo Martín, CEO de Alares. Noelia Navarro, directora de operaciones de AbbVie. Vale. Alfredo Villanova, director de Ibercaja Connect, perdona. Y Enrique Rodríguez no ha podido venir, está allí en aquel sillón porque el pobre está malito, tiene fiebre y ahora todo el mundo dice, ¡oh, madre mía, coronavirus! No, está bien, pero no tiene ningún virus raro. Lo que pasa es que la gente a veces tiene fiebre y resulta que no es el dichoso virus. O sea, incluso es que te haces un esguince, vas al médico y dices, a ver si va a ser coronavirus. Coño, pero si es un esguince, vamos a centrarla el tiro. O sea que, bueno, pues vamos a hablar sobre, bienvenido, sobre esto del data emocional. Eduardo va a empezar, porque es que como da tanto miedo y Eduardo es un valiente, Anda, pues claro. se va a tirar ahí. Yo soy un El otro día me valiente. encantó una frase que me dijiste que fue, yo no sé hacer nada, solo sé hacer una cosa, conseguir resultados a través de las personas. Ya me has desenmascarado. No lo iba a decir hoy en público, pero bueno, ya que lo has dicho, es verdad. No, yo siempre digo que las personas, vamos a hablar un poco del ROI emocional, ¿no? Y entonces yo siempre digo en mi trayectoria, ¿no? Ya de muchos años, ya soy el abuelito cebolleta, pues yo digo que solo sé hacer una cosa, o lo que se me ha dado bien hacer es una cosa, que es conseguir resultados a través de las personas. Entonces, cuando hablamos del rollo emocional o el rollo afectivo o el Big Data emocional, que ahora hablaremos, al final yo lo resumo todo en que las personas estén felices, se encuentren bien a tu lado, porque todos somos personas, clientes, empleados, al final todos somos personas. Entonces, hay una fórmula muy fácil que es solo escuchar al que tienes alrededor, no solo en la empresa, sino también en la familia, en todos los sitios, nada más que escuchar al que tienes alrededor y los resultados se te multiplican exponencialmente. Ya hablaremos más adelante de lo que se puede hacer. No, totalmente de acuerdo. Además es que nos encanta contar nuestros problemas. Es que es verdad. Entonces, cuando te encuentras a alguien que te escucha, dices, madre mía, si está callado y solo escucha. Y entonces te sorprende porque dices, pues parece, luego espero que esté tomando interés, ¿no? Pero 100% de acuerdo. Me interesa mucho, además, Eduardo, lo que estás diciendo, porque es verdad que hemos hablado durante toda la mañana mucho sobre experiencia de cliente. Cliente y experiencia y, evidentemente, transformación, digitalización, todo lo que son tecnologías. Pero Eduardo nos mete en las personas que hacen que esa experiencia sea de verdad lo que queremos que sea, ¿no? Y es la gente con la que trabajamos. Tú el otro día también decías que no hay cliente interno y cliente externo, que todos somos todo, ¿no? Exactamente. Yo siempre digo que, bueno, se diferencia en las teorías clásicas de la economía entre clientes externos, clientes internos, pero al final todos somos clientes y a la vez trabajadores o empleados, o hacemos las dos funciones según la etapa del día o del mes o del año que nos toque, ¿no? Todos somos clientes y empleados. Entonces, al final el resumen es que todos somos personas. Da igual que seamos clientes en un momento dado, que seamos empleados, pero todos somos personas y como hablábamos el otro día, todo lo que queremos todos los que estamos aquí, yo creo, es que nos quieran. Total. ¿No? Total. Solo queremos que nos quieran, yo creo. Total. ¿Y qué maneras hay de querer? Pues hay muchas. Y la que tú decías de prestarte atención cuando tienes un problema o estás ante un momento de incertidumbre, y que hemos pasado muchos, Sí. desgraciadamente, durante estos últimos años, ¿no? Pues solo con que te escuche alguien, una escucha, y si puede ser activa mejor, ¿no? Sí. ¿No? Con las orejas, ¿no? Con los oídos, no con las orejas, pues solo eso hace cambiar de una manera radical la visión que el otro tiene de ti o de tu empresa. Total. Noelia, cuéntanos un poquito, y ahora llevándolo así tangible, ¿cómo medimos esa emoción? Porque claro, efectivamente es fenómeno. Claro. Lo de las emociones y empatizar y entender al cliente y todo esto, pero al final tendremos que tener algo para medirlo, ¿no? Claro, al final un poco a lo que decía Fernando, ¿no? Hay una cosa importante que es el estar pendiente o escuchar a las personas, ¿no? Entonces, ojalá todas las compañías contaran con recursos suficientes, ¿no? Como para poder hacerlo. Entonces, yo creo que es importante que si es un foco o es estratégico, ¿no? Se le den también las herramientas
para poder hacer esa escucha, ¿no? Entonces, ojalá tuviéramos 1000 Eduardos, ¿no? en una empresa. ¿Te acuerdas pero que lo decíamos el otro día? Claro, Pero es claro, Eduardo va y escucha a 100 empleados suyos y hace que una empresa funcione y hace que vendan más que nunca y bueno, luego si quieres pones ese ejemplo que me encantó. Pero claro, no podemos llevar a Eduardo a 100.000 sitios ni hacerle que... Bueno, no sé, a no ser que tengas tú algún secreto para hacerlo. Bueno. No. Entonces, Mejor con las herramientas que hay ya... claro, entonces por eso mejor me que gustaría, Noelia, que nos contaras qué herramientas hay en el mercado y que de verdad que sirven. Eso es, o sea, a día de hoy hay muchísima, bueno, la innovación está, ¿no? A la orden del día, enfocado un poco a la escucha, ¿no? O sea, nuestro eslogan más o menos es habla que Advi te escucha, ¿no? Tenemos por detrás herramientas, inicialmente empezó el Speech Analytics, Sí. ¿vale? Y a día de hoy ya estamos hablando de inteligencia artificial o incluso lenguaje computacional, ¿no? Es decir, somos capaces de procesar, ¿no? el lenguaje y analizar a través de la inteligencia artificial, de modelos de machine learning, etcétera, ¿no? Entonces, a día de hoy se cuenta con esa tecnología que es muy potente y la idea es acercarla al negocio. Es decir, porque puede ser que algo, ¿no? Claro. O sea, lo que nos pasó a mí cuando yo entré en Predictiva, ¿no? y empezamos a crear el producto de Advi, nos dimos cuenta de esa necesidad de escuchar, de esa necesidad que tienen las empresas de poder eficienciar o ayudar a sus empleados, ¿no? A eficienciar esa escucha, en lugar de tener que ser a través de personas, que la persona va a estar ahí, lo va a escuchar, pero es una herramienta, ahora veremos, ¿no? Ahora os cuento un poquito muy rápido por encima, que va a eficienciar o va a ayudar a que esa escucha sea mucho más objetiva y sea mucho más representativa, ¿no? Porque a día de hoy se escucha a los empleados, ¿no? O se escucha a los clientes, pero se hace una muestra muy aleatoria, se hace una muestra muy poco representativa, ¿vale? Y la idea es aprovechar toda esta tecnología para que realmente tengas un dato objetivo con el cual puedas hacer un cambio, ¿no? A nivel de organización. Entonces, al final, Advi lo que te permite es poder procesar, ¿no? Casi en tiempo real la conversación que se tiene, ¿vale? Por el canal de voz y poder identificar ya no solo patrones de comportamiento, sino malas praxis, alarmas, es decir, darte un feedback de manera objetiva para que esa persona que a día de hoy normalmente tarda mucho más tiempo en escuchar cosas concretas, ¿no? y se abstrae a lo mejor de cosas más importantes, a que dedique más tiempo al análisis. Es decir, yo no es escuchar a lo mejor o ese tiempo, ¿no? Escuchar esa llamada, sino analizar los resultados, ¿no? De manera que cambias un poco el modelo de trabajo, ¿vale? Entonces ya tienes una muestra mucho más representativa, más objetiva y vas directamente al problema, ¿no? A identificar los problemas, etcétera. Y además, Noelia, como decías, escuchas al cliente y escuchas al empleado o a la persona. Claro, de tal manera que no es solamente te focas en decir, bueno, voy a mirar solo al cliente externo, sino decir, pues sí, es que voy a estar escuchando, voy a ver cómo reacciona, voy a ver qué, e incluso qué herramientas le estoy dando para poder dar una solución. Eso es, ¿no? eso es. Y lo que hablamos, que muchas veces te enfocas en algo, tú has comentado esta mañana algo curioso de... Al final las empresas no escuchan a sus clientes, ¿no? Y se enfocan en el producto o sus servicios a lo que ellos quieren, ¿no? Total. Entonces, muchas veces en esa escucha que se hace en servicios de calidad, ¿no? En las grandes compañías para ver tanto la experiencia que tiene el cliente, la satisfacción, ¿no? Con las encuestas que se mandan, etcétera, se ciñe mucho a una cosa en concreta, ¿no? A decir, bueno, ¿cómo están tratando mis empleados a mis clientes? Y a lo mejor al cliente no le están escuchando. Total. ¿Vale? Porque al final es lo que hablamos de que los recursos son limitados, al final tienes un coste. Entonces, el tener personas escuchando es un coste, ¿no? Entonces, al final yo creo que es importante el contar, ¿no? O beneficiarse de esta tecnología que hay ahora, ¿vale? Para reducir, o sea, realmente tener una mayor información con un menor coste, ¿vale? Y con más herramientas que le den datos objetivos, que no algo subjetivo que percibes, ¿no? Que puedes ver en un momento puntual. O sea, y que tampoco estamos hablando, Noelia, de empresas enormes, ¿no? Que yo, claro, cuando tú empiezas a pensar en el data emocional, en cómo medir los datos, pues enseguida te vas a empresas enormes, que ahora hablaremos de Ibercaja también, pero de empresas, y luego hay soluciones que pueden ser para una empresa más pequeña, ¿no? O sea, al final escuchar al cliente y ese tipo de herramientas se pueden llevar a empresas más pequeñas, ¿no? Eso es, pequeñas o grandes, o sea, al final claro, por supuesto. está claro, ¿no? Pero yo creo que, que es importante, porque al final si estamos viendo que es algo estratégico, hay que poder medirlo. Eso y cuando mides algo, puedes cambiarlo. Sin duda. Y al final ese cambio es un retorno de inversión, ¿no? Que es que vamos un poco
Totalmente. enlazando a todo, ¿no? Entonces es Alfredo, importante. cuéntanos cómo lo hacéis en Ibercaja, porque sé que por ahí tenéis un proyecto Q100, nos hablaste el otro día, y la voz del cliente, ¿no? Yo llegué a Ibercaja... Espera. ¿Sí? Hola. Así. Ahora. Yo llegué a Ibercaja en el año 2018 y yo dirijo una participada de Ibercaja donde nos encargamos de gestionar todas las interacciones no presenciales con cliente. Es decir, nuestro lema es querer ser el centro de excelencia de las relaciones no presenciales, ¿no? Y cuando yo llego, pues lo primero que hicimos en el ciclo estratégico anterior fue una revolución tecnológica, adecuamos la tecnología pues, a la más puntera que había en el mercado. Eso lo acabamos en el ciclo anterior y cuando hemos hecho la reflexión de qué es lo que íbamos a hacer en el nuevo ciclo, decidimos pivotarlo todo en torno a la calidad. Nosotros venimos a escuchar hasta ahora el 4% de las interacciones diarias con los clientes y ese 4% nos viene a dar pues, un 4% de acciones correctivas o acciones que podemos de puntos de mejora, ¿no? Y teníamos pequeños servicios boutiques, que eran servicios que el banco considera muy importantes, en los cuales hacíamos el esfuerzo de escuchar el 100% de las interacciones. ¿Qué nos daba eso? Que escuchando ese 100% de las interacciones, el margen de mejora es muy rápido y es muy importante, ¿no? Como escuchábamos a clientes y escuchábamos a nuestra gente, a nuestro equipo, teníamos mejoras en los dos sentidos, ¿no? De experiencia de cliente y de experiencia de empleado. Entonces nos decidimos decir, oye, ¿y qué pasa si esto que hacemos en los servicios boutique lo trasladamos a nuestro día a día? Y entonces nos ocurrió el proyecto Q100, ¿no? El proyecto Q100 es un proyecto que va a nacer dentro de muy poco, que estamos trabajando a marchas forzadas. Ahí tengo a Fernando que están ahí trabajando a tope. Y lo que va a ser es que vamos a ser capaces de analizar todos los días el 100% de las interacciones diarias con los clientes por todos los canales. No vamos a ir solamente al canal telefónico, vamos a ir al chat, vamos a analizar los correos, vamos a analizar absolutamente todos los canales. Y eso va a ser un cambio muy importante porque nos permite un margen de mejora inmenso. Y luego, ¿qué hacemos con todos esos datos que nos van a aparecer, ¿no? Porque claro, vamos a pasar de tener una información muy determinada que teníamos por una serie de procesos que teníamos a un proceso automático y que nos va a dar mucha información. Pues tenemos la inteligencia artificial, hemos preparado al equipo para poder manejar esa información en el ciclo anterior, porque yo con todo esto de la transformación digital, la gente dice, necesito gente. Pues yo tengo gente muy buena. Entonces, lo que tenemos que hacer con la gente es, vale, pues traemos gente que aporte, pero la gente que tenemos vamos a formarla para que pueda coger esos nuevos roles, ¿no? Entonces, esa es la dinámica en la que estamos. Me encanta que hables de la palabra formación. Esta mañana también se ha hablado mucho porque al final esto de la tecnología está muy bien y hablamos de la inteligencia artificial, pero detrás hay personas y personas a las que hay que formar. Yo decía antes que el tecnólogo no nace, también se puede hacer, gracias a Dios, porque si no entonces solamente estarían ahora la gente joven y ya todos los demás deberíamos de morir porque, claro, como nadie nos forme en toda esa parte que nos viene ahora. Yo tengo una anécdota, una vez coincidí con un compañero de otra entidad que me decía, pues tengo un científico de datos que viene de la Harvard, tengo un tal, no sé, pues yo tengo 100 tíos que tienen 20 años de experiencia, o sea, algo tendrá que valer eso, ¿no? Algo servirá, ¿no? Tendremos que ponerlo en valor, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Hacemos que trabajen los equipos, pues gente muy tecnóloga, con gente que es menos, pero que va cogiendo esas capacidades y que va a ser... al final haces que sean vasos comunicantes, ¿no? Esa experiencia y ese conocimiento del negocio fluye hacia el lado de la tecnología y ese lado de la tecnología fluye hacia el lado del negocio, ¿no? Y es muy importante. Estoy más a favor porque pasa, ¿no? Que la tecnología es muy potente, pero cuando la pones, ¿no? En manos de la gente que realmente le va a sacar el partido, hay veces que no lo puede hacer, ¿no? Entonces, o sea, unas cosas, ¿no? Que yo, por ejemplo, desde una empresa, ¿no? Creadora de esa tecnología,
para mí es la base. O sea, mi tecnología o la tecnología que se implante en una empresa la tiene que utilizar el usuario final. Es decir, tiene que ser fácil, tiene que ser sencilla, tiene que ser intuitiva, la tengo que poder modificar ya porque el negocio es inmediato, los cambios son inmediatos. Y eso es básico, ¿no? Y muchas empresas de tecnología eso no son conscientes. Y al final requieres a alguien por detrás que tarda, ya no digo días, sino semanas, ¿no? En hacer un cambio y al final el negocio se para, ¿no? Entonces, a colación de lo que ha dicho él, esa tecnología te tiene que adaptar a esas 120 personas, ¿vale? Totalmente Que de la van a acuerdo. usar, no al revés. O sea, la formación que hablan esta mañana es importante, es decir, los empleados se tienen que transformar, se tienen que formar en las nuevas tecnologías, pero la tecnología tiene que estar pensada Y adaptada. y adaptada al negocio, porque si no, al Efectivamente. final, algo que implantas y que tiene, parece, ¿no?, que va a tener un éxito, se queda en medio, porque la dejan de usar. Total. Cuando algo no es fácil, no es intuitivo, no es rápido, porque el negocio es rápido, se deja de usar y al final se queda... No, yo por seguir con ellos. No, no, sí, además te iba Me a dar ibas a paso- preguntar a lo mejor otra cosa, pero por seguir. No, no, Nosotros sigue. en Alares lo que tenemos es una tecnología que llamamos tecnología inclusiva, ¿vale? Y esa tecnología inclusiva, por supuesto que hay que dar formación, porque nosotros en Alares, no lo he dicho, ¿no? Nosotros, como sabéis, nos dedicamos a cuidar a las personas y tenemos Eso es justamente lo que te iba a decir. Digo, Eduardo, cuéntanos en Alares Ahora os cuento. cómo ahora- lo lleváis Ahora a os cabo. cuento, pero bueno, Sí. un poquito, tenemos un contact center propio. Con personas tenemos, como decía el compañero que tenían 150 personas, pues nosotros tenemos 250, casi 300 personas, todo personas con discapacidad, ¿vale? En el contact center de Alares. Y nuestra tecnología inclusiva es, primero, como decíais antes, formarles a ellos en esas nuevas tecnologías, que llevan muchos años, llevan 23 años en Alares y algo saben, ¿no? Porque sobre todo lo que hacemos es escucha activa de los clientes, ¿no? Lo que intentamos es sorprenderlos, ¿no? Más allá de la atención al cliente, que todos sabemos que tiene que ser excepcional, nosotros queremos ir un paso más para allá y sorprenderlos. Entonces hay que a ellos formarlos los primeros y luego la tecnología inclusiva nosotros también la utilizamos para segmentar, que de eso sabes tú mucho más que yo, pero claro, nosotros pues sabemos que hay 4 millones de personas en España discapacitadas. Sabemos que hay gente de más de 65 años y va creciendo la cosa. Sabemos que hay personas dependientes, ¿no? Y cada uno necesita una cosa, y cada uno necesita ser escuchado de una manera diferente, y cada uno necesita que le escuchemos activamente y le demos soluciones Eso es. con toda esta tecnología Eso es. que, gracias a Dios, ¿no? Si está bien utilizada y, como decir, si está bien, Está bien. formado el personal, la gente que atiende, pues es una herramienta de un valor incalculable, ¿no? Que las compañías, como dice él, nosotros, cuando estabas diciendo lo de boutique, nosotros siempre, y si no es que me lo acabe de inventar yo por decir que el compañero ha dicho lo mismo que yo, nosotros siempre decimos que nuestro contact center es un contact center boutique. Nuestro contact center es totalmente boutique, totalmente personalizado a la medida de cada uno y escuchamos al 100% de las personas que nos llaman. Además, nos contabas que tenías 8 millones de clientes, ¿verdad? Sí, Decías el tenemos otro día. casi 8 millones de clientes en España. A Alares nos dedicamos pues a dos cosas fundamentalmente, ¿no? A fidelizar clientes y a que los clientes de las empresas también tengan beneficios sociales para poder conciliar su vida laboral y familiar. Entonces, de todo esto que estamos hablando, nosotros somos los que escuchamos a los empleados de otras empresas, ¿no? Los empleados de otras empresas nos llaman para decirnos: necesito, por ejemplo, una atención psicológica, necesito que me pases la ITV, necesito que me organices un viaje, necesito una teleasistencia, necesito que me hagas la compra, necesito una telefarmacia, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos más de 100 y pico servicios. Entonces nosotros, para que la gente en sus empresas esté bien, esté contenta y esté feliz, nuestros empleados tienen que estar contentos y felices, ¿no? Porque Total. yo no conozco a nadie que esté un poquillo Total. enfadadito y luego de una buena atención. Entonces nosotros tenemos que predicar con el ejemplo, no solo para los empleados de las empresas que nos contratan, sino para sus clientes, porque también fidelizamos clientes Sí, al de final, las mismas empresas. genial. También te quería preguntar sobre Ibercaja, ¿cómo segmentáis? ¿Cómo hacéis la personalización para el cliente? ¿Cómo de todo ese data emocional lo lleváis? Claro, hay que terminar con un rollo efectivo, es decir, tú has invertido una cantidad de dinero, Ibercaja, Alares, invierte una cantidad de dinero en una serie de herramientas que son maravillosas, que miden mucho, Pero- que seguro que Pues son baratísimas. Bueno, no está mal, Claro. no está mal, pero
Es curioso, has dado la clave, ¿no? Aquí dices el rollo emocional y cuando tú esto lo vas a contar al consejo del banco, Claro. al consejero, pues, Lo de las emociones. lo de las emociones, pues Números, dame le va, números. le va, ¿eh? O sea, Se queda con el Dice, rollo me solo. encanta lo de las él- emociones, pero ya lo escucho yo en mi él casa. dice, o sea, Dame acabas números. de explicar y te cantos mirando, bueno, ¿Y ¿Y? dónde viene la pasta? ¿Y dónde viene? Y esto vale, oye, que pues esto vale mucho, ¿cómo Sí. lo amortizamos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Eso es lo importante. Y la verdad es que este proyecto lo que tiene es un campo de acción tan sumamente grande. ¿Por qué? Porque puedes analizar todos los procesos y eficientarlos. Puedes tener la voz del cliente y marcar las tendencias de mercado, nuevos productos, nuevas necesidades. Realmente lo analizas todo, no hay nada que no lo puedas analizar. El otro día hablábamos, a mí me gusta dar la filosofía de que vamos a atender a los clientes como a mí me gustaría que me atendiesen. Ya no, o sea, le vamos a dar la vuelta, vamos a tratar de atender a los clientes como él quiere que se le atienda. Y toda esa información es la que nos ayuda a dar ese giro, esa perspectiva, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que el qué no es importante, porque el qué al final el qué hacemos las distintas entidades es muy parecido, o sea, a la hora de hacerlo, sino que es el cómo lo hacemos, es lo que nos diferencia. Nosotros en Ibercaja es lo que nosotros siempre tenemos por delante, ese ADN Ibercaja de hacer las cosas, y ahora es el para quién vas a hacer las cosas, ¿no? O sea, ya no es solo el cómo tú lo haces, sino te vas a enfocar a la persona en concreto que es, o al segmento en concreto que es, o a la empresa en concreto que es, ¿no? Nosotros ahora mismo teníamos una segmentación muy similar a la que puedan tener en otros sitios de banca particulares, banca empresas, Premier, o sea, ese sentido, autónomos, pymes, pero ahora ya dentro de lo que son esas clasificaciones van a aparecer otra serie de subclasificaciones que nos van a ayudar a poder atender mejor a los clientes. Claro, entiendo que esas segmentaciones van más allá de tu producto y tu servicio, que es un poco lo que hablamos esta mañana. Al final, casi todas las empresas han definido una segmentación por lo que venden, no por a quién se lo venden. Correcto. ¿no? Entonces hay que incorporar, no digo que esté mal, porque efectivamente hay una segmentación que es propia de la empresa, que es qué hago, ¿vale? Pero crucemos el qué hago para quién, porque el quién te va a dar esa segmentación propia de clúster de cliente, ¿no? Y con un poquito de imaginación y un poquito de gracia el caso de negocio sale, ¿eh? O sea, tú cuando vas ahí la gente se convence y te dice, oye, pues sí, que nos lo vamos a Si gastar a la Alfredo hora lo de dice, hacerlo. creéroslo. Es Que es porque un hombre sí. de palabra, hombre. Y la segmentación, por ejemplo, en nuestro caso, es muy importante lo que dice, en nuestro caso la segmentación es súper importante porque nosotros, como cuidamos personas, para nosotros es muy importante, a lo mejor voy a decir cosas que decís, si la persona tiene perro, si la persona tiene niños... Bueno, si me encanta lo que estás diciendo, si la persona efectivamente, eso es necesita... una segmentación de clúster Exacto, total, o sea, vamos. es segmentación hasta el último detalle. Claro. Si la persona necesita ayuda para desplazarse, si la persona necesita que le hagan la compra, si la persona no se puede valer por sí misma para ir al baño, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso digo que la segmentación que nos da todo esto es, llegas a un punto de conocimiento exhaustivo del cliente y del cliente muchas veces la gente dice, pedir tanto dato al cliente, ¿no? O hacer tantas preguntas es como un poco invasivo, ¿no? Y en cierto modo sí, pero aquí, por ejemplo, en Alares, la gente lo agradece, porque Claro. cuanto más le pregunta, nosotros tenemos gente que pasea a los perros. Si tú estás malo y no puedes pasear al perro, pues lo paseamos, por Claro. decir un ejemplo, ¿no? O que te hace la compra. Entonces, cuanto más preguntamos, es percibido como el cliente como que más queremos ayudarle. Por supuesto, y más No, le vas a no cuidar. invasión de su intimidad. Fíjate. No, emocionalmente, y era Sí. otra pregunta que quería hacer a Noelia, ¿se podría llegar a segmentar por emociones? También el análisis de sentimientos, es decir, y emociones. Y a colación de lo que estaba diciendo Eduardo, la percepción, como tú decías antes también, el 4%, por ejemplo, te puede dar una percepción de que tus clientes, el X% de sus clientes, resulta que tienen perros, y entonces tú enfocas tu área de negocio ahí cuando realmente analizas y ese dato objetivo y una muestra mayor y te estás equivocando porque estás viendo que esa percepción no era la real, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, estamos hablando de para quién, muy importante medir y tener el dato para que ese cambio o ese plan de acción que vas a hacer ya no solo sea el correcto, sino que encima también lo puedas volver a medir, ¿no? Porque totalmente ahí viene el rollo efectivo. Es decir, si al Efectivamente. final te confundes en llevar una cosa maravillosa, pero al final para 4, ahí es cuando no salen los números nunca. Eso o sea, es, eso eso seguro. es. Entonces, tienes que ser capaz de decir esto, y además esto es para una inmensa mayoría o suficientemente inmensa mayoría como para. Eso Luego es. ya puedes tener otros Eso es. segmentos. Nosotros hemos tenido clientes
que, bueno, pues que ellos tenían un servicio y se estaban dando cuenta de que los clientes estaban insatisfechos porque tenían que volver a llamar en repetidas ocasiones, ¿no? Es decir, les daban un servicio y no había una información proactiva. Entonces el cliente al final volvía a llamar como diciendo, bueno, y por favor, o sea, ¿me puede decir cómo está la solicitud de mi pedido, ¿no? Claro, eso era una percepción. Cuando se dieron cuenta de no, es que el 80% de tus clientes llaman en más de una ocasión. Eso Claro, es un coste para las empresas, pero yo no tengo el dato. Claro. Entonces, claro, se pusieron a evaluar y dijeron, nos estamos gastando tanto dinero en que el cliente vuelva a llamar, más la insatisfacción que genera, ¿no?, a un cliente, cuando lo que pusieron es un sistema básico de SMS, es decir, que el coste que se gastaron fue mínimo y en una persona, en el momento en que hacía la solicitud de pedido, le iban tampoco, lógicamente, avasallando, pero sí la información suficiente para que el cliente esté satisfecho, te ahorras esa segunda llamada, ¿no?, y crece la satisfacción y crece la emoción, ¿no?, del Totalmente de cliente. acuerdo. Es decir, Ahora dices una cosa muy importante también. Bueno, en mi pasado en Vodafone hicimos un buen proyecto de las comunicaciones también, que al final es muy importante porque es verdad que a veces nos pasamos de comunicación al cliente. Eso es. Y entonces estamos sobredimensionando tanta comunicación que lo que provoca es una insatisfacción, pero no es una Rechazo. insatisfacción, inseguridad. Y entonces a lo mejor en 24 horas mandabas tantos mensajes al cliente que lo que estaba pasando es que al final el cliente te estaba constantemente llamando, oye, que El me efecto dice que el rebote. teléfono ya me llega, que ya me está llegando, que ya está en el portal, que ya está aquí, pero hombre, 4 mensajes para un teléfono que llega en 1 hora, madre santísima, ¿no? Entonces, Efectivamente. para mí, y pongo este ejemplo porque Eduardo también nos contaba el otro día lo importante que es el Customer Journey, ¿no? Y el Customer Journey vivido en primera persona. Y ponías el ejemplo que tú el otro día escribiste a Lares para pedir un seguro médico porque tu hija se iba... Bueno, perdona que lo estoy contando aquí Sí, sí. y a lo mejor No pasa y era nada. súper secreto. Una experiencia. Pongamos X persona que tenía... ¿no? Y cuenta un poco... Porque para mí la primera persona del Customer Journey es tú bien decías, hacemos un servicio para el cliente y escuchando al cliente, pero es que si lo vives en primera persona te vas a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Eso es. No, claro, yo lo que te contaba un poco es que yo llevo 1 año en Alares, solo, de CEO de Alares llevo 1 año, y los empleados de Alares pues tenemos todos los servicios que damos a Alares, tenemos un plan 360, un concierge a nuestra disposición las 24 horas del día, los 365 días del año para todo tipo de gestiones. Entonces yo, como suele pasar en estos casos, en casa del herrero cuchillo de palo, yo no lo había usado todavía, ¿no? El otro día fui a pasar la ITV y me dijeron los compañeros, pero si te la pasan por ti, digo, bueno, pues yo ya... Entonces dije, esto no puede volver a pasar. Y mi hija se fue a estudiar a Estados Unidos hace 2 meses y hace 3 o 4 meses dije, bueno, voy a probar los servicios de Alares a ver si qué tal, porque tenemos un NPS de 9,8 sobre 10 que digo yo, A ver si es verdad, ¿no? esto no me lo creo yo mucho, ¿eh? A ver cómo se hace el cálculo este del NPS. Y entonces pedí un servicio para que sabéis todos que en Estados Unidos, pues como no tengas un seguro médico, pues probablemente ni entres al hospital, ¿no? Entonces es lo que más preocupa a un padre. Entonces les dije, oye, que mi hija se va a estudiar a New Jersey, que tampoco es que se vaya a 70 kilómetros de Nueva York, y a ver qué seguros médicos me podéis recomendar porque no tengo ni idea. Y al día siguiente me mandaron un dossier informativo con todos los seguros que existen en Estados Unidos, qué ventajas, qué pros, qué contras, el precio, dónde hay que llamar para contratarlos, cómo te llega la tarjeta, qué tiene que hacer tu hija, que me quedé, o sea, dije yo, bueno, a lo del 9,8 puede que sea hasta verdad, ¿sabes? Me quedé impresionado. Yo eso es que para mí es muy importante, perdóname Eduardo, y sí que os animo a todos a que hagáis la experiencia en vuestra propia empresa y hagáis vosotros de cliente, de verdad, que os sorprenderéis. O sea, os sorprenderéis las cosas que podéis encontrar para bien, espero que aquí seguro que para bien, pero yo en mi pasado también me encontraba para mal y era el caso que ponía antes, ¿no? 25 SMS en un proceso que dura 24 horas, madre mía, tampoco nos pasemos de información, ¿no? Entonces, me encantó ese ejemplo porque es vivir como cliente, que al final somos clientes. Y al final estás jugando en este caso, con tu hijo, ¿no? O sea, te están dando un servicio para tu hijo que es emocional totalmente, ¿no? Lo que más quieres en el mundo, ¿no? Efectivamente. Y bueno, que alguien te solucione la vida, entre comillas, o te dé información para podértela solucionar, se valora y no se te olvida. Porque yo siempre recordaré que cuando se fue mi hija a Estados Unidos, ¿no? Pues oye, me ayudaron la gente de Alares a elegir el mejor seguro médico. Y es una cosa que la llevas dentro, ¿no? Más Hombre, que una cosa fidelización racional, total. es una cosa muy emocional. Y volviendo al tema que habíais comentado antes del ROI, ¿no? Esta palabra tan altisonante del ROI. Sí.
Yo a todos los consejos de administración en los que he estado y en todas las empresas en las que he estado, yo siempre digo una frase: invertir en ROI, invertir en emociones, invertir en hablar con las personas, en conocer a tu gente, es la mejor inversión que se puede hacer, pero de largo, mucho más que en comprar equipos tecnológicos de última generación, que también, pero centrarse en las personas, en escucharlas y en implantar estos dos sistemas de medición, etcétera. Yo tengo un ejemplo que os puse el otro día. Sí. En 2 meses, no voy a decir ahora el nombre de la empresa ni el sitio, pero bueno, en 2 meses en una de las empresas que trabajé, en 2 meses pasamos del puesto 82 al puesto número 1. Y en un año triplicamos el EBIT de esa compañía, en un año. Y nada más, todo el mundo me preguntaba qué había hecho, Eduardo, ¿qué has hecho? Y vuelvo a lo que has dicho al principio, nada más que escuchar a las personas, hablar con cada una de las personas. Y una, pues su padre tenía un cáncer y le hacían ir por las mañanas y pues oye, a partir de ahora ven por las tardes. La otra tenía un problema en la espalda y no se podía mover, pues oye, ven las horas que puedas y cuando ya no puedas más te vas a tu casa. Y así, uno por uno, en un año triple EBITDA. Y en 2 meses del puesto 82 al puesto 1. O sea que es verdad que funciona, hacerme caso. Sí, está claro. La verdad es que ya nos vamos quedando sin tiempo, pero yo de verdad os ofrezco si queréis hacer alguna pregunta, porque es un lujo tenerles aquí y a lo mejor os está surgiendo alguna pregunta que podáis hacer y vamos, yo encantada de aprovechar. Ya te veía con ojos de preguntar, por eso lo he dicho, digo. A ver, un poco pensando en lo que estaba diciendo Eduardo, pero pensando en el software, en la herramienta, en la solución más que el software, ¿no? Sé que la parte de vuestro software analiza speech analytics, text analytics y analiza el sentimiento del cliente, pero la parte esa de escuchar al empleado que decía Eduardo, ¿la hace el software, analiza y el sentimiento del empleado para empoderarle, para ver sus fallas, o sea, yo creo que esa es una parte vital, ¿no? O sea, no solamente escuchas la intención del cliente, sino escuchas al empleado. Eso es. O sea, Esa es la primera. Y luego otra, las hago ya de seguidas, es siendo datos tan sensibles los que hay a lo mejor en vuestros clientes con gente con dependencia, clientes con gente con que está su dinero detrás, ¿no? Un poco cómo afecta los bots, ¿no? O sea, cómo se sienten cuando les estás atendiendo con un chatbot o con un callbot. Vale, esas son las 2 preguntas. Pues mira, respondiendo a la primera pregunta, al final la tecnología que existe a día de hoy es capaz de separar los canales. Es decir, tú puedes identificar, aunque la llamada no sea en estéreo, ¿vale? Que eso es importante. Es decir, hay un sistema que se llama diarización que es capaz de separar los canales y tú puedes analizar lo que dice el cliente o lo que dice la persona que está atendiendo, ¿no? Y lógicamente hacia uno o hacia otro es donde vas a hacer esa búsqueda, ¿vale? A través del procesamiento del lenguaje natural, por ejemplo, Advino, que es nuestra tecnología, es capaz de interpretar y analizar de manera automática cómo se expresa el cliente para ver o clasificar eso en atributos, o se puede configurar. Es decir, tú puedes configurar determinadas insatisfacciones o determinadas malas praxis, ¿vale?, que está haciendo la gente, o cuando, por ejemplo, a través de un bot o una IVR, el cliente está escuchando la IVR y se está quejando. Jo, es que otra vez me está saliendo esto, no me escucha, no me entienden. Es decir, al final todo eso se puede analizar, ¿vale? Y lo puedes hacer de manera a través de configuración, sacando patrones de comportamiento, o de manera automática, ¿vale? Que lo que hace es que a través de ese procesamiento del lenguaje natural va extrayendo la conversación y va extrayendo la zona de la conversación donde está manifestándose eso, ¿no? Es decir, ya podemos hablar de una atención o podemos hablar de venta, ¿vale?, donde se está haciendo una objeción y la persona está rebatiendo y es capaz de analizar de manera automática cuál es el rebate que ha tenido mayor impacto, ¿no? O sea, ¿por qué un cliente me ha dicho lo mismo y una persona ha conseguido al final llamar su atención y otra no? ¿Vale? Entonces, todos esos patrones de comportamiento, esta serie de tecnologías, ¿no?, y en concreto Advi es capaz de analizarlo en este caso, ¿no? Y con el bot al final ocurre lo mismo. Es decir, esa es la manifestación de qué es lo que está diciendo el bot y cómo lo está diciendo y cómo lo está interpretando, cómo lo está interiorizando el cliente, ¿no?, en este caso. Y luego nosotros, en el punto de vista del bot, nosotros le dejamos elegir al cliente, ¿vale? O sea, si quieres utilizar el bot o quieres que te atienda una persona. Obviamente el tiempo de espera del bot normalmente es mucho más rápido que el de la persona, y normalmente cuando alguien prueba el bot,
generalmente ya no, en ese servicio en particular, como puede ser un cambio de clave o una cosa muy sencilla, ya ve lo eficiente que es, lo bien que se le atiende y normalmente no vuelve al canal humano. Pero siempre tenemos la red de si en algún momento del proceso el cliente se siente la opción, incómodo sí. por lo que sea, poderlo recoger por un operador humano. Eso es. ¿Alguna preguntilla más? No sé Que si tenéis perdona. bots, creo que ha dicho. ¿Eh? Que si vosotros tenéis bots. No, que si vosotros dais atención a servicios, la gente tiene No, servicios... nosotros de Muy momento es personal, todo ¿no? personalizado Vale, con nuestros agentes, todo totalmente personalizado, Vale. escuchando y... Sí, por el tipo Luego de tenemos servicio. sistemas de información y sistemas de almacenamiento de datos que ya los hacemos de otra manera, pero no tenemos bot de momento. Hombre, según has comentado antes, al final son servicios muy personalizados, ¿no? Claro, es decir, o al sea- final el cliente, aunque a día de hoy hablamos de tecnología y de innovación, la gente quiere tener a alguien que me escuche y que me quiera, ¿no? Lo que 100%. hablamos, ¿no? Nosotros tenemos un servicio, por ejemplo, de atención psicológica, que desgraciadamente en la pandemia ha subido más de un 67% las llamadas de gente que se encuentra sola en su casa. Tenemos un problema, bueno, nosotros tenemos, un programa, tenemos dos fundaciones, Fundación Alares y Fundación Diversidad. Por ejemplo, en Fundación Alares hemos sido galardonados con el Premio Europeo a la mejor iniciativa con el programa Ilumina una vida. Nosotros lo que hacemos es un teléfono totalmente gratuito, que claro, lo cogen personas para la gente que se encuentra en soledad, etcétera. Y ahora que volvemos al presencialismo, por ejemplo, hay un señor de 85 años viviendo solo que ha sido abogado. Pues nuestros voluntarios va siempre un abogado y otra persona para garantizar la seguridad, dos personas siempre y hablan de sus temas, de abogado, de cuando era joven. Lo hacemos o por teléfono o presencialmente, ¿sabes? Entonces lo nuestro es un poco más difícil de meterle bot. Tenemos bot para otras cosas, pero para esto no. Muy bien. Y Si luego- no... Sí, por yo, favor. yo por lo que has dicho antes de temas emocionales, ahora está tan de moda, por desgracia, todo el tema de los ciberataques o del fraude Pues sí. bancario que está ocurriendo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hay servicios, o puede ser el de hipotecas que hacemos digitales o el de fraude, que eso pues jamás se te puede pasar por la cabeza hacerlo con un bot Claro. o hacerlo de cualquier otra manera, ¿no? Sino que tiene que ver, siempre hay un vínculo emocional, ¿no? Porque la gente llama muy agobiada, es un problema realmente grave, ¿no? Entonces hay cosas que no, Claro. que no las puedes automatizar nunca. Claro. Pero al final ahí está la tecnología, el retorno de inversión y el negocio, ¿no? Y Claro. poder decidir, que es lo bueno, o sea, tener un abanico de posibilidades para decidir al final el para quién y en función del para quién qué es lo que uso y cómo lo uso, ¿no? Sin O duda sea la que- clave del éxito al final es el equilibrio entre tecnología y personas, ¿no? Eso es, O sea, pero sin perder el foco en ninguna de las dos y sabiendo elegir lo mejor en cada momento, ¿no? eso es. Yo creo que para terminar, porque me están haciendo así y eso me han dicho antes que significa, no sé si me van a dar luego una paliza o que había que No, está terminar. bien. Espero que la segunda. Daros las gracias por esta mesa redonda y nada, nos vemos en Muy otra bien. porque de verdad que me ha encantado. Por favor, Genial. por Una favor. última cosa, venga. Una fórmula para el ROI emocional, para que consigáis tener ROI emocional. Siempre la digo, yo soy profesor en 7 escuelas de negocio y siempre cuando acaban las clases se la digo a mis alumnos. Intentar encontrar todos los días a alguien haciendo algo bien y decírselo. Repito, intentar encontrar a alguien todos los días del año haciendo algo bien y decírselo. Da igual pareja, hijos, empleados, superiores, lo que sea, a cualquier nivel de la vida. Intentarlo, ya veréis. Eso Muchas es gracias. maravilloso y dar las gracias, de verdad. Sí, a vosotros. Dar las gracias siempre. Porque a la gente que hace cosas, porque es que a veces nos olvidamos de dar las gracias en lo mínimo, ¿eh? En lo mínimo. Pues muchas gracias. Gracias a los vosotros. tres. Vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, chicos.